Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online. Ya saben que este es un programa en donde cuatro sacerdotes vamos comentando las realidades de cada día, las realidades de la vida de la Iglesia. Un programa en donde ustedes participan también dando sus opiniones, asintiendo y también pues diciendo que no están de acuerdo, que ven otra visión. Es un programa para dialogar y dialogar desde el Evangelio y con acontecimientos sobre realidades concretas. Bienvenidos Javier Monroy desde Roma, Daniel Portillo desde Roma y Patricio Lynch desde Honduras. Bienvenidos. Saludos a Saludos, ¿cómo todos, están? hola. Hoy tenemos un gran invitado, él es laico, la Iglesia es de los laicos, la mayor parte de los miembros de la Iglesia, pues la mayoría está llena de laicos, gracias a Dios. Y bueno, pues es un laico reconocido en la Iglesia, él es Rafael Luciani. Bienvenido. Gracias, un abrazo grande. Rafael Luciani, pues él es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Estudió también ahí la licenciatura en teología dogmática. Es licenciado en educación con mención en filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Tiene estudios en filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. También estuvo varios años en universidades en Alemania. Todos sus estudios han sido culminados con summa cum laude. Felicidades, Rafael. Ha sido director de los estudios de teología de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador para la creación del área de teología de los estudios generales del posgrados en la misma Universidad de Caracas. Ha dedicado años de trabajo a la promoción y apertura de estudios de teología para laicos. Es profesor de cristología bíblica y dogmática con varias publicaciones en el área y también enseña orígenes del cristianismo y misterio de Dios. Imparte cursos sobre relaciones entre fe y política y también sus columnas de teología política en medios internacionales como el Diario Universal y Aleteia. Son ampliamente seguidas, así como sus intervenciones en Radio Vaticano. Actualmente pues, es profesor titular en la Universidad Católica de Caracas, Andrés Bello, y es también profesor titular de la Universidad Pontificia Salesiana en Roma. A ver, primero quisiera comenzar por lo siguiente, preguntarte lo siguiente, Rafael. ¿Es difícil ser laico, enseñar teología en universidades claramente clericales? ¿Es difícil posicionarse en todo este medio como laico? Sí, gracias pues por la invitación, ¿no? Y la posibilidad de compartir como laico y en el ámbito de la teología. Mi experiencia es que es difícil, pero se abren caminos, ¿no? Cuando yo empecé estudiando teología, en mi país, en Venezuela, no podían estudiar laicos, laicas ni religiosas teología, ¿no? Y yo entré estudiando y con el apoyo de los jesuitas, pues a los años, cuando llegué a Roma, me reconocieron lo que había hecho años anteriores, ¿no? Y luego, pues continué, ¿no? Con una labor ya de abrir la teología para el laicado. Creo que ahí hay una beta que tenemos que abrir para que el laicado esté formado no solamente en el ámbito religioso en general, sino también y específicamente en la teología como profesionales en sus áreas, economistas, abogados, educadores, pero con un componente teológico. La experiencia mía es que abre una perspectiva y los inserta en la sociedad con una visión distinta, ¿no? De lo que es ser laico hoy en la sociedad, ¿no? Pero se abren caminos, es decir, uno tiene que ser ahí perseverante, creer, estar realmente convencido de lo que hace y hacerlo con pasión, ¿no? Y entrega a los demás. Hola Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros aquí y por darte el tiempo para compartir sobre todo esta posibilidad de dialogar entre todos. Quisiera compartir con los demás el empuje que has tenido en muchas plataformas, por ejemplo, digitales, donde se ha podido democratizar muchos contenidos para que puedan ser abiertos a los laicos. Siento que en ocasiones el fallo que cometemos muchas veces en la iglesia es que la teología no llega a ser pedagogía, es decir, no logra en cierta manera como hacerse palpable, concretizarla,
Y por otro lado, saber concretamente de que aquello que se habla en la iglesia, de qué cosas se habla, ¿no? A veces manejamos como discursos diferentes. Por eso quisiera concretar un punto muy concreto y es el de la sinodalidad. La gente está hablando actualmente, la iglesia está hablando actualmente, perdón, sobre la sinodalidad. Y la gente de nuestras parroquias comienza a escuchar esta palabra sinodalidad, sinodalidad. Quisiera partir de lo que no es. Entonces quisiera preguntarte, cuando nuestra gente escucha sinodalidad, ¿qué debería tener en claro que no es sinodalidad? Empecemos por lo negativo. ¿Qué no es sinodalidad? Sí, la sinodalidad no es un modo de ser clerical en la iglesia, y con esto refiero es a que nos sintamos en relaciones de subordinación y sentirnos que estamos por encima de alguien, o que sintamos que algunos tienen una santidad o gracia mayor que otros, o también el no poder participar en una institución a cualquier nivel dando el aporte para poder llegar a consensos y decisiones en la iglesia. Entonces, en todos esos ámbitos no hay una iglesia sinodal, ¿no? Donde yo diría que sí hay, y ahí es donde está el reto, es cómo superamos esa visión clerical, que ya lo decía Ronaldo Muñoz, uno de los eclesiólogos que para mí fueron de los más importantes en el posconcilio en América Latina, y él decía que la institución clerical, o sea, el modelo clerical, se convierte en un obstáculo para la predicación del evangelio. Y ahí está el punto, ¿no? No es solamente algo organizacional, sino el modo como la iglesia está presente, incorporando e incluyendo a toda persona en su propia quehacer, en su propia misión. Entonces, lo que hay que superar es ese modelo de iglesia y pasar a uno que podemos decir con dos palabras, que es corresponsabilidad y participación. Y estas dos palabras es lo que después del concilio, el cardenal Suenens, que es el gran eclesiólogo de la Lumen Gentium, cuando le preguntan qué es para él, que había sido para él el fruto más grande del concilio, y él dice, esa eclesiología del pueblo de Dios, porque aporta corresponsabilidad y participación de todos en la iglesia, ¿no? Y ahí sí entramos en otro modelo distinto, en el que estamos tratando, pues, ¿no? de hacer vida y de caminar y de construirlo, porque estamos en un periodo de transición hacia ese modelo. Rafael, qué bueno que dijiste esto de que algunos no se creen tener más gracia que otros, porque acá Acero es el que suele pensar que tiene más gracia que todos nosotros. Así que escuchá, Javier. Pero más allá del chiste, pensaba, ya que citaste la Lumen Gentium, me parece que el gran acontecimiento eclesial del siglo XX fue el Concilio Vaticano II, que algunos han llegado a decir que fue un giro copernicano, en el sentido de que en la Lumen aparece primero el pueblo de Dios y la jerarquía después, un capítulo posterior, y en función del pueblo de Dios, no al revés. A mí me llama la atención la resistencia que ha habido durante décadas, porque lamentablemente pareciera que el modelo eclesiológico que está primando es de corte piramidal y clerical, ¿no es cierto? Más allá de que el Papa Francisco hoy en día habla de una pirámide invertida, que es una imagen un poco más amable y cordial, ¿no? O sea, los clérigos en función del servicio del pueblo de Dios. Pero te quería hacer una pregunta, como recuperando también el espíritu del Vaticano II. ¿Cuál sería la imagen que considerás como modelo eclesiológico más acorde al Evangelio de Jesús? ¿Cuál sería esa imagen, ¿no? Y que, bueno, ¿cuál sería esta imagen para este tercer milenio que estamos entrando? Quizás tiene que ver con esto de lo sinodal, pero bueno, tratando de pensar también en la propuesta del reino de Jesús, ¿no? ¿Qué imagen eclesiológica considerás que sería la más acorde? Mira, la imagen que dices de pueblo de Dios, para mí eso es fundamental, porque además el concilio la rescata de la propia tradición de la iglesia y de la escritura, y se puede representar como una imagen de comunidad, que hoy en día está en crisis, precisamente lo que significa vivir en comunidad, lo que significa una comunidad desde el ámbito familiar, social, eclesial, la crisis que estamos viviendo en el sentido de estas relaciones en comunidad. Y cuando decimos pueblo de Dios, la palabra más importante que da ese giro, como dice Copernicano, es la palabra fieles, cristifideles, porque eso nos sitúa en una relación horizontal. Creo que esa es la imagen de relación horizontal que podemos
usar para imaginarnos esta iglesia, ¿no? Y relación horizontal no es que somos todos homogéneos, ¿no? Uniformes iguales en ese sentido, sino que participamos de los mismos derechos y de los mismos deberes. Ahí está el punto, ¿no? Que no solo son deberes, el deber que yo pueda tener de estar y participar en una comunidad eclesial, sino derechos. El que yo participe, el que yo entre en el proceso de tomar decisiones también es un deber y no solamente una concesión, ¿no? Sí, Rafael, gracias por acompañarnos en este programa. Daniel te ha preguntado qué no es la sinodalidad, ¿no? Las personas que nos escuchan, tú hazte la idea que pues a lo mejor no han estudiado muchos de ellos nada de teología. Entonces yo creo que sí es importante a ver si con unas palabras sencillas nos puedes decir qué es esto de sinodalidad, porque se va a escuchar muchísimo a partir de ahora, ¿no? Con palabras sencillas, ¿qué puede suponer en concreto para los laicos y el caminar normal de la gente que trabaja, de las madres de familia? ¿Qué es esto de sinodalidad en concreto y de manera clara, sencilla? Es como sentarnos en una mesa, pero todos juntos, ¿no? Y tenemos que llegar a un consenso. Hasta ahora estamos acostumbrados de que algunos se sientan en la mesa y esos algunos tienen como más autoridad porque así lo vemos, ¿no? Pero no hay entonces una mesa compartida que llegue a un consenso. La sinodalidad implica que un laico, una laica, religiosos, religiosas, presbíteros, obispos que estén en esa misma mesa sentados, escuchándose recíprocamente, pero con una finalidad muy específica, que es entre todos llegar a un consenso, porque se trata del consenso de la iglesia, no el consenso del obispo o el consenso del presbítero o el consenso del laico. Entonces ahí esa imagen en una parroquia se aplica muy claramente, ¿no? El párroco, los laicos, todos los movimientos que están ahí en la misma mesa, pero llegando a consensos, no simplemente planificaciones pastorales, ¿no? Entonces la gran palabra hoy es esa, consensos, ¿no? En el que todos podamos lograrlo. Vamos a tener que irnos a una pausa, pero enseguida volvemos, Rafael y compañeros, enseguida volvemos aquí. Esto es Eclesia Online. Seguimos aquí, esto es Eclesia Online, estamos 4 sacerdotes con un laico como es Rafael Luciani, que pues, nos está hablando de la sinodalidad, que es una manera de ejercer la Iglesia a través de los consensos, nos decía antes del corte. Yo quisiera preguntarte, Rafael, sobre pues, la renovación de la jerarquía eclesial. ¿Esto genera una transformación para la sinodalidad, para este caminar juntos, o realmente no genera una transformación? Como tú ponías en algún artículo, en un libro que coordinó el padre Daniel Portillo sobre teología y prevención, ¿crees que con la renovación de la jerarquía eclesial se dan pasos para una transformación? Sí, se tienen que dar pasos, sí, si a partir de esa renovación de la jerarquía se puede lograr este cambio hacia la sinodalidad, ¿no? Por ejemplo, decía un amigo canonista, Alfonso Borrás, muy importante también en América Latina porque contribuyó con el SEAMA, y él decía que el problema no es solamente dar consejo a un obispo, sino que el obispo tome consejo. Y por tanto tiene que ceder un punto de vista que pueda tener para lograr construir un consenso y hacer un discernimiento en común. Entonces ahí hay un cambio en las relaciones. Y cuando se cambian las relaciones y las dinámicas de comunicación, entonces podemos hablar del nacimiento al menos de una manera de ser distinto en la iglesia, ¿no? Yo veo a veces, y es interesante, cuando en el Sínodo para la Amazonía, un cardenal dijo unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención en lo positivo, porque él decía: yo he participado en todos los sínodos de Juan Pablo II, Benedicto y ahora en Francisco. Y por vez primera, dijo él, estoy hablando con tal libertad que no siento que debo callar algo, ¿no? Y esto lo dijo
un cardenal que tuvo un puesto principal en el sínodo reciente. Entonces, ahí hay un cambio que se crea un ambiente, ¿no? Y un contexto donde podemos hablar al menos libremente, pero ahora el otro cambio es que eso se dé en la relación del laico y del presbiterado con el obispo. A mí me llamó la atención la imagen que utilizaste antes de irnos a la mitad sobre la mesa y me imaginaba como si fuera una mesa para ponernos a sentar a comer también, ¿no? No solamente sentarnos de acuerdo, para ponernos de acuerdo, perdón. Lo menciono porque creo que en esta época de la comida para llevar, donde cada uno quiere llevar lo suyo, muchas veces nos encontramos también una religión para llevar. Es decir, donde cada quien quiere armar su kit y cada quien pone desde su aplicación lo que quiere comer, que no precisamente tiene que ser como lo que los demás coman. Esto lo pongo como reto porque creo que en esta época nos hemos ido dando cuenta que no solamente es el ámbito de los clérigos los que muchas veces podemos encontrar resistencias, sino que encontramos también unas resistencias en el ámbito laical. No sé cuál sea tu opinión sobre esto, cuando de pronto se ponen sobre la mesa necesarias reformas de la Iglesia, que podamos encontrarnos las resistencias también de parte de los laicos sobre algunos de los temas que resultan fundamentales, ¿no? Sí, así es, porque como el problema es estructural, o sea, es la estructura en la que todos y todas nos hemos ido formando, entonces el laicado es parte de esa estructura, ¿no? Y creo que el punto es cómo hay que hacer una formación nueva, ¿no? Y hay un teólogo jesuita de origen alemán, pero que trabaja y vive en París, y cuando encontró el contexto francés, pues, ¿no? Con todo el proceso del laicismo que viven, él dijo, voy a hacer todo el estudio del comentario del Concilio Vaticano II, pero a la luz de un proceso de rehacer todo el modo de ser cristiano en un país donde él considera pues, que había que comenzar en estado de misión, ¿no? Y hoy en día tiene uno de los comentarios más importantes del concilio. Y él dice, el punto de partida es comunidades de lectura de la palabra, ¿no? Lo que en América Latina las comunidades de fe, de vida cristiana o de base, ¿no? Y creo que ahí el laicado tiene que entonces cambiar esa visión. La semana entrante comienzo a dar un curso sobre la reforma de las parroquias, ¿no? En el CELAM. Y el punto es precisamente que hay que descentralizar para que el laicado se desclericalice, y eso significa que se hagan comunidades pequeñas donde el laico pueda ser un coordinador, un líder, y esas comunidades estén en torno a una parroquia, que era la propuesta de Medellín, la propuesta de Puebla, la propuesta de Aparecida, y todavía seguimos esperándola, ¿no? Entonces hay que desclericalizar al laicado, y hablo como laico porque cuando estoy en comunidades, ese también es la primera cosa que encuentro, ¿no? La misma resistencia al laicado porque ha sido formado pues, por 20 años, por 30 años en esta estructura donde no puedo hablar, no puedo decir o solo tengo que hacer cosas y ya, ¿no? No, pensaba en esta metáfora de la mesa, que me gustó mucho, porque en una mesa, primero pensaba que actualmente, lamentablemente en muchos lugares, no todos se pueden sentar a esta mesa, hay muchos excluidos de la mesa. Segundo, también pensaba en los lugares que queremos ocupar en la mesa, ¿no? Pareciera que queremos ocupar lugares de poder, de privilegio. Y tercero, pensaba en el ambiente que hay en la mesa, porque a veces hay comidas que son muy cordiales y hay otras que hay mucha tensión, ¿no? Donde la comida cae mal. Y no dejo de pensar en la praxis de Jesús, ¿no? Y sus mesas, que eran profundamente inclusivas. Es más, también la mesa como anticipo, como imagen del reino, ¿no? El banquete del reino. En definitiva, mi consideración, Rafael, es viendo el ambiente de nuestras mesas, ¿no? Como metáfora, ¿no considerás que el problema de fondo es un problema de poder? Que de fondo el problema de la iglesia es un problema de poder, ¿no? De buscar privilegios, etcétera. Te quería preguntar tu consideración acerca de esto.
Y esa es la raíz del clericalismo, es el tema del poder, ¿no? Hay unos estudios interesantes que hicieron los obispos alemanes y coinciden completamente con el diagnóstico que hace Francisco desde el primer año de su pontificado, diciendo el tema del poder en cuanto al modo como lo ejercito, ¿no? Ahí es donde hay que hacer una reforma tremenda, ¿no? Y el tema del poder es, por ejemplo, que yo me crea el mediador de la gracia y el otro es un recipiente. O que yo me crea el que tomo todas las decisiones en una parroquia y el otro es quien las ejecuta. O como estamos viendo ahora que hay pequeñas reformas, ¿no? En el Vaticano, donde hay incorporación de laicos en puestos donde antes tenía que ser un obispo, como la hermana Natalie Becquart, que siendo subsecretaria debía haber sido un cargo para un obispo porque el poder de orden está ligado al poder de jurisdicción, y en este caso se da una apertura y hay 5 mujeres en ese mismo estado, ¿no? Entonces creo que es interesante porque si no se reforma eso, pues no avanzamos, ¿no? Mi experiencia más hermosa es en lectura orante con las comunidades, porque aprendo a chocar con mi propia posición, no solamente de conocimiento, sino también de liderazgo o de coordinador en una comunidad, y aprendo a ver cómo los demás son los que llevan el proceso y uno se hace uno más dentro de esa comunidad. Y cada quien pone de sus dones y sus servicios y sus carismas al servicio de esa comunidad, ¿no? Yo creo que el poder se cambia cuando estoy en pequeñas comunidades, en relaciones fraternas, y eso es lo que Francisco dijo una vez: los obispos sin pueblo de Dios. Ahí es donde genera el problema terrible del clericalismo, ¿no? Estoy en mi oficina, en mi escritorio, sin contacto real con las personas en su vida cotidiana. Ahí es donde se desmonta el poder. De todo esto que estás diciendo, a mí me vienen 2 reflexiones, te las planteo y tú me comentas qué piensas, ¿no? La primera es qué importante es que todos nos formemos en que yo, sin haber estudiado teología, pienso en cualquier persona que no estudia teología, yo tengo una manera de vivir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está por encima de todos nosotros, ¿no? Formarnos en eso, y de que todos después a lo mejor le dejamos en manos a una persona que tome unas decisiones finales o lo que sea, pero ese espíritu está ahí, está en todos nosotros, ¿no? Cosa que pues no hemos formado muchos laicos, ¿no? Esa mesa de la que estamos hablando sí es una imagen genial, ¿no? Pero el otro punto que a mí de lo que te quiero preguntar sobre todo, ¿no? Es leyendo el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, ¿no? A mí por lo menos me aclaró muchísimo en un par de puntos, ¿no? Sobre qué problema hay entre sinodalidad y el ejercicio de los obispos, ¿no? La colegialidad. Y hace una distinción ahí fenomenal, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes decir tú en la diferencia de lo que tiene que hacer un obispo en su colegialidad y lo que es la sinodalidad? Para que la gente se quede claro, ¿no? Que el obispo tiene su función, pero tú tienes la tuya también, ¿no? Cada uno la suya. Sí, yo creo que la consulta, que es algo nuevo que estamos aprendiendo, consultar, que el obispo no consulta a individuos, sino que sea una consulta permanente a personas que en la sociedad tienen distintas experiencias, desde trabajo comunitario hasta el que sabe de administración y gerencia, o sea, es decir, esa totalidad de personas. Y por otra parte, aprender a discernir juntos, que el obispo aprenda a discernir, no simplemente a escuchar. Eso también es algo nuevo que ayudaría a esa reforma del episcopado y sus relaciones con el pueblo de Dios, ¿no? Y por último, también el que ese obispo entienda que no puede hacer nada sin el consejo de, como decía San Cipriano, de los presbíteros y el consenso del pueblo de Dios. Son las 2 claves para la reforma, ¿no? San Cipriano, primer milenio, y esa era una praxis episcopal, es decir, consejo de su presbiterado, consenso luego con todo el pueblo de Dios de su iglesia particular. Rafael, nos tenemos que marchar, el tiempo de la tele es así, rápido, una conversación muy buena, muy apasionante, un tema actual. Vamos a seguir contigo en otro programa. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafael. Gracias, Daniel, Patricio, Javier, también. Saludos, gracias a todos. Gracias. Y como hablamos tanto de mesa, nos debemos un café. Exactamente. Para la próxima. Daniel.
Pues esto es Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.